¿Cómo funciona entonces el sistema ubiquitin-proteasoma? Miren ustedes que aquí tenemos la membrana del retículo y supongamos que este sistema en este momento va a degradar una proteína que está recién sintetizada y que resulta que quedó mal plegada. Igual ya sabemos que puede degradar otro tipo de proteínas, no necesariamente las que están mal plegadas. Miren ustedes, aquí tenemos una proteína mal plegada. Inicialmente esta proteína es deglicosilada, como ven ustedes aquí, y a continuación comienzan a unirse las ubiquitinas de forma tal que se genera una cadena poliubiquitinada. Esta cadena poliubiquitinada es reconocida por la caperuza que tiene el proteasoma, de manera que la proteína ingresa aquí al interior del proteasoma. Este proteasoma tiene una forma muy bonita, parece como un barrilito, tiene un canal central. La proteína es introducida aquí en el interior del proteasoma, es desplegada, extendida completamente y es degradada en péptidos mucho más pequeños. Bien, siguiente. ¿Cómo está constituido este proteasoma? Ahora vamos a ver ya en detalle la estructura del proteasoma como se determinó con la cristalografía de rayos X. Pero en general podemos decir que es un sistema multienzimático, o sea, tiene muchas enzimas. Ya sabemos que está presente en citoplasma y en núcleo, de que degrada la mayoría de las proteínas intracelulares y que es el destino final de las proteínas que están poliubiquitinadas. Y la poliubiquitinación, ustedes ya saben que ahí las ubiquitinas entre sí tienen que estar unidas a nivel de la lisina 48. Siguiente. Bueno, esta es la estructura del proteasoma 26S. Este proteasoma 26S, ¿por qué se llama así? ¿Qué es S? Coeficiente de sedimentación o Vedberg, ¿cierto? Este es el más abundante en los mamíferos, por eso lo vamos a estudiar, ¿sí? Este proteasoma, como lo ven ustedes, es como un barrilito y está formado por dos componentes fundamentales, un núcleo 20S y dos complejos 19S. El núcleo 20S es esta región que les estoy señalando y que aquí se encuentra independizada en un dibujo aparte, ¿cierto? Este es el núcleo 20S. Y los complejos 19S son este par de estructuras que se encuentran en los extremos del complejo 20S o en los polos. Estas estructuras que ustedes ven en color rojo oscuro son entonces los complejos 19S. Miremos cómo está formado el núcleo 20S, o sea, esta región. Aquí, este núcleo, fíjense ustedes que está formado por 4 anillos superpuestos, apilados, como si fueran unas donas, uno apilado sobre el otro. Estos anillos son de dos tipos. En anaranjado tenemos anillos alfa, o sea, hay un anillo alfa aquí y otro anillo alfa acá, ¿cierto? Y aquí en amarillo tenemos los anillos beta, hay uno y hay dos. Cada uno de estos anillos, sean alfa o beta, está formado por 7 subunidades, por eso decimos que son heptagonales. Los anillos alfa son solamente estructurales, son solamente como de soporte, pero los anillos beta en su interior, recuerden que esto es hueco, en su interior tienen actividad enzimática, tienen actividad de tripsina, tienen actividad de quimotripsina, tienen actividad de peptidasa para un radical especial, en este momento no me acuerdo cómo se llama. Bueno, esto entonces es el núcleo 20S. Miremos ahora los complejos 19S. Estos complejos 19S, miren ustedes que tienen a su vez dos componentes. Esta partecita que estoy señalando, que también está formada por varias subunidades, se llama base. Esta es la base, o sea, aquí tenemos una base y aquí tenemos otra base. ¿Cómo están formadas esas bases? Están formadas por proteínas reguladoras, dentro de las cuales hay unas enzimas que tienen actividad tepeácica, que son en realidad enzimas que obligan a que la proteína que está ingresando allí al proteasoma, proteína que viene
mal plegada, pero de todas maneras tiene un cierto grado de plegamiento, obligan a que esa proteína sea extendida completamente. Por eso se les llama unfoldasas, porque hacen que la proteína que viene parcialmente plegada sea extendida completamente con la finalidad de que pueda ingresar a través del canal central del proteasoma. Bueno, y tenemos dentro del mismo complejo 19S una caperuza o cap, es esta tapita que ustedes ven aquí y esta que ustedes ven acá. ¿Cómo está constituida esa caperuza? Esa caperuza está constituida por 9 proteínas que son específicas para reconocer la cadena poliubiquitinada que trae a la proteína que va a ser degradada. Señor, por favor. Bueno. Entonces, ¿está claro cómo está constituido este proteasoma? ¿Quién tiene alguna duda? Vamos a volver nuevamente sobre lo mismo, de modo que, pero si hay algo en este momento que ustedes no tengan claro, por favor, díganmelo. Bueno, siguiente. Aquí tienen ustedes una imagen real de un proteasoma. Esta parte en amarillo, ¿qué será? El núcleo 20S, y esta parte en lila, los complejos 19S. Miren que aquí hay una representación de lo que es la región del núcleo 20S, donde vemos un corte que nos permite visualizar el canal central. Igualmente pues vemos las dilataciones que corresponden a cada uno de los anillos. Y aquí con los puntos rojos, ¿qué creen ustedes que está representado? Las enzimas, correcto, las enzimas proteolíticas que se encuentran solamente dentro de los anillos beta. Entonces acuérdense de eso. Siguiente, por favor. Aquí es uno por uno, un clic por cada lectura. Bueno, vamos a ver paso a paso cómo opera el sistema. Aquí tenemos una proteína que está destinada para destrucción y aquí tenemos muchas ubiquitinas, ¿cierto? Lo primero que tiene que ocurrir es que estas ubiquitinas se unan a la proteína que está destinada para destrucción, o sea que tengamos conjugación proteína-ubiquitina. Siguiente. Aquí tenemos ya el complejo formado, la cadena poliubiquitinada, la proteína, ¿sí?, destinada para destrucción. Este complejo debe entonces unirse a la caperuza que hay en el proteasoma, ¿cierto? Ya sabemos que ahí en la caperuza hay unas proteínas que son específicas para reconocer la ubiquitina. Siguiente. A continuación lo que viene es la eliminación de esa ubiquitina. Esa ubiquitina no va a ingresar al interior del proteasoma. Esa ubiquitina es eliminada aquí en este momento. Y a continuación, siguiente, las unfoldasas que se encuentran en la base de la caperuza o en la base del complejo 19S obligan a que esta proteína, que de todas maneras retiene un cierto grado de plegamiento, sea extendida para que pueda pasar aquí a través del canal central del proteasoma. Siguiente, por favor. Esa proteína entonces queda desplegada a medida que va pasando primero por el complejo 19S y después por el núcleo 20S. Siguiente. Siguiente. Y allí, como ya sabemos que están las enzimas, asociadas a los anillos beta, pues esas enzimas cumplen con su función de romper los enlaces peptídicos de esas proteínas o de esa proteína que acaba de ingresar. Siguiente. El resultado final es la formación de péptidos que tienen una longitud variable entre 8 y 15 aminoácidos aproximadamente y salen por el otro polo del proteasoma. Siguiente, por favor. Entonces miren, aquí se ve bien bonito el proceso. En amarillo tenemos el núcleo 20S, en azul tenemos el complejo 19S, tenemos la proteína poliubiquitinada. Miren ustedes que esta cadena poliubiquitinada se tiene que unir a los sitios de reconocimiento que hay en la caperuza del complejo 19S. En ese mismo momento es eliminada la ubiquitina y a continuación entonces vienen las unfoldasas que actúan sobre esta proteína que está parcialmente plegada. Acuérdense que las unfoldasas están aquí en la base del complejo 19S, de modo que
la proteína es desplegada completamente, ingresa a través del canal central y a medida que va pasando la van rompiendo en fragmentos que salen por el otro polo. Siguiente, por favor. Entonces, fíjense ustedes que aquí tenemos la vía de degradación, la vía completa de degradación de las proteínas citosólicas, cómo funcionan los mamíferos. Tenemos una proteína que está marcada para destrucción en el proteasoma. Entonces es llevada al proteasoma 26S, donde van a ocurrir todos los procesos que acabamos de mencionar. El desplegamiento, remoción de la ubiquitina y translocación a través del canal central del proteasoma. Ya sabemos que todo este proceso es dependiente de ATP, ¿sí? Entonces finalmente se forman oligopéptidos. Oligopéptidos pues son péptidos, son los péptidos de tamaño variable que mencionamos que podían tener entre 8 y 15 aminoácidos. ¿Qué va a pasar con esos oligopéptidos cuando salen del proteasoma? Pueden pasar dos cosas diferentes. Uno, pueden ser degradados por peptidasas que se encuentren en el citosol, de modo que se van a generar los aminoácidos, va a haber una amplia disponibilidad de aminoácidos resultante precisamente de la degradación de esos oligopéptidos, pero por otra parte esos oligopéptidos pueden ser utilizados sin degradarse para la síntesis de complejos de histocompatibilidad mayor tipo 1 que están presentes en todas las células. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un complejo de histocompatibilidad mayor? Bueno, yo les digo porque eso es importante que ustedes lo sepan desde ahora. Los complejos de histocompatibilidad mayor son unos grupos de proteínas que se encuentran expuestos sobre la membrana plasmática de todas las células. Esos complejos de histocompatibilidad mayor están expuestos, como les acabo de decir, sobre la membrana, tienen su propia constitución de aminoácidos, de todo lo que ustedes quieran, porque pues son estructuras proteicas, y ellos son propios de cada individuo. Eso es lo que determina, son propios, únicos e irrepetibles, a excepción de los gemelos monocigóticos. Esa particularidad o esa unicidad de los complejos de histocompatibilidad mayor es lo que hace que cuando se efectúa un trasplante se genere un rechazo a las células que son trasplantadas. ¿Por qué? Porque esas células que acaban de ser trasplantadas, ese órgano que acaba de ser trasplantado, sus células tienen moléculas de histocompatibilidad mayor, proteínas de histocompatibilidad mayor que están expuestas en la membrana plasmática de esas células, que son únicas de esa persona, son como su huella digital, ¿sí? En las únicas personas que son idénticas es en los gemelos que provienen de un solo cigoto, o sea, los gemelos monocigóticos. De manera que ese es otro destino que tienen esos péptidos que se producen por degradación de proteínas en el proteasoma. Este tema de los complejos de histocompatibilidad mayor es un tema básico, fundamental para cuando ustedes vayan a ver inmunología. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya vimos lo que es la ubiquitina, ya vimos lo que es el proteasoma, ya vimos el proceso global de degradación de proteínas en el proteasoma, pero ahora vamos a estudiar cómo es que la ubiquitina reconoce a una proteína que deba ser destruida y cómo es que se adhiere a esa proteína, se une a esa proteína y en adición forma una cadena poliubiquitinada. Es decir, vamos a estudiar el proceso de ubiquitinación. Bien, este proceso de ubiquitinación, o sea, de marcación de proteínas con la ubiquitina, se encuentra mediado por tres grupos de enzimas que se denominan E1, E2 y E3. Las E1 son las enzimas activadoras de ubiquitina. Las E2 son las enzimas de conjugación de ubiquitina y las E3 son las enzimas ubiquitin ligasas. Tengan esto en mente, por favor. E1, activadoras de ubiquitina, E2, conjugadoras, E3, ubiquitin ligasas. Siguiente, por favor.
pues esta presentación ustedes la van a tener, yo les hice algunas modificaciones, si quieren yo sobre la que ustedes tienen en su plataforma, yo les puedo mandar las modificaciones, no creo que haya ningún problema. Bueno, que miren ustedes, primero tenemos las C1 que son las activadoras de ubiquitina, esas son las que primero reconocen que por ahí hay ubiquitina, si les dicen venga ubiquitina, yo la necesito a usted porque es que hay una proteína que tiene que ser degradada. Entonces esas C1 se unen en primera instancia, o sea en primer término, a la ubiquitina. Subordinadas a E1 se encuentran las E2. Estas E2 ya sabemos que son las conjugadoras. Entonces cuando E1 está unida a una ubiquitina, esa E1 le transfiere la ubiquitina a las E2. Por eso les digo que las E2 están subordinadas a E1. Ahora yo les voy a mostrar unas imágenes donde van a ver mucho más claramente el proceso, pero por ahora entonces les digo que E1 es la que interactúa primero con la ubiquitina y le transfiere la ubiquitina a E2. A continuación, esa E2 con la ubiquitina ligada se une a E3, o sea, a las ubiquitin ligasas. Pero a diferencia de lo que ustedes podrían esperar, la ubiquitina no va a ser transferida desde E2 hasta E3, sino que por el contrario va a ser transferida directamente a la proteína que va a ser degradada. ¿Por qué motivo? Porque E3 por una parte está unida a E2, pero por otra parte E3 está unida a diferentes sustratos proteicos, ¿cierto? Entonces esta E3 va a actuar como puente que va a permitir que la ubiquitina sea transferida directamente desde E2 hasta la proteína que va a ser degradada. Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que eran solamente dos las enzimas activadoras de la ubiquitina, se pensaba que eran hasta 60 enzimas E2 conjugadoras y hasta 800 ubiquitin ligasas. La investigación en este tema, como avanza tan rápidamente, ha hecho que se establezca que son muchísimas más de las que inicialmente se habían pensado. Siguiente, por favor. Entonces aquí ya vamos a desglosar paso a paso el proceso. ¿Qué tenemos aquí entonces? ¿Qué es esta? ¿Esta proteína qué es? La ubiquitina. Aquí tenemos el extremo carboxi terminal, o sea, aquí está la glicina, por donde esta ubiquitina se debe unir a la proteína que va a estar degradada. Pero antes de unirse, tienen que ocurrir una serie de pasos intermedios que están mediados por los tres grupos de enzimas que acabamos de mencionar. Aquí hace su aparición E1. Entonces miren que E1 es la enzima activadora de ubiquitina. Por ahí hay ubiquitinas en el citoplasma o en el núcleo, de modo tal que esta E1 interactúa con la ubiquitina, con gasto de ATP, como pueden visualizar ustedes, de modo que se forma un complejo ubiquitina E1. ¿Está claro? Bueno, entonces E1 cumplió su función, está unida a la E1 y por lo tanto esa E1 queda, esa ubiquitina, perdón, queda habilitada para poderse unir a la proteína. Siguiente, por favor. Aquí tenemos nuevamente nuestra E1 interactuando con la ubiquitina, se forma el complejo ubiquitina E1. Ya la ubiquitina queda activada y queda lista, fíjense ustedes, para ser transferida ¿a quién? A E2, como ven ustedes aquí. Cuando E1 forma complejo con la ubiquitina, E1 sufre un cambio conformacional que la hace afín con E2, de modo que E1 se va a unir a E2. Y al ocurrir la formación de este complejo, E2 entonces sufre un nuevo cambio conformacional que le permite, por una parte, unirse o a que se le sea transferida la ubiquitina, como ustedes quieran decir. Miren que la ubiquitina pasa de E1 hasta E2, pero por otra parte E2, al cambiar su conformación molecular, puede unirse a E3, que se encuentra por ahí rondando también en el citosol o en el núcleo, depende del sitio donde nosotros estemos. Entonces E2, fíjense ustedes, queda unida por una parte a la ubiquitina y por otra parte a E3. Siguiente, por favor.
¿Qué va a pasar a continuación? E3 tiene que reconocer a la proteína que va a ser degradada. Aquí la tienen ustedes, la proteína que va a ser degradada. Esa proteína entonces se une a E3 y al ocurrir esto, todo este complejo de 2E3 sufre un cambio conformacional, de modo que la ubiquitina va a ser transferida directamente desde E2 ¿hasta dónde? A la proteína que va a ser degradada, a una lisina que se encuentre por ahí cerca, ¿cierto? Bueno, entonces ahora la pregunta de ustedes puede ser, bueno, ¿y cómo hace E3 para reconocer, para saber que esta proteína tiene que ser degradada? ¿Sí? Tienen que ocurrir dos cosas. Primero, tienen que ocurrir cambios en E3. O sea, como resultado de la conjugación de E2 con E3, E3 tiene que cambiar su conformación molecular y ahora yo les digo en qué consiste, pero también esta proteína que va a ser degradada tiene que experimentar ciertos cambios con la finalidad de que pueda ser reconocida. Finalmente el resultado va a ser el mismo, se va a formar una cadena poliubiquitinada después de que se une la ubiquitina inicial. Miren ustedes que el proceso se puede repetir muchas veces, de modo que aquí tenemos nuevamente una E1 repitiendo todo el proceso y haciendo que se forme la cadena poliubiquitinada. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver qué es lo que le tiene que pasar a E3 con la finalidad de que E3 quede habilitada para reconocer a la proteína que va a ser degradada. Miren, le pueden pasar varias cosas a E3. E3, como resultado de su unión con E2, puede aceptar grupos fosfato, puede quedar fosforilada. Entonces, bajo esta situación, E3 puede reconocer en determinadas circunstancias al sustrato proteico. Pero puede ser también que a E3 se le una un determinado ligando, como vemos aquí, en cuyo caso también va a quedar habilitado para aceptar a la proteína que va a ser degradada. O finalmente, una tercera situación consiste en que se le una subunidad proteica que haga que esta E3 cambie también aquí su conformación, de modo que pueda aceptar y reconocer a la proteína que va a ser degradada. Entonces son tres las situaciones, tres las cosas que tiene que sufrir E3 para que pueda reconocer proteínas: fosforilación, o no necesariamente todas al mismo tiempo, ¿no? Fosforilación o acoplamiento con un ligando o adición de una subunidad. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué le tiene que pasar a la proteína que va a ser degradada para que pueda ser reconocida como sustrato que va a ser llevado a muerte? Miren ustedes, las proteínas, para que puedan ser reconocidas por E3 y puedan ser ubiquitinadas, tienen que estar activadas, de modo que pueden también fosforilarse, ¿sí? Y entonces esta fosforilación las vuelve blanco de muerte, o sea, blanco de ubiquitinación. Entonces fosforilación en determinados sitios hacen que esa E3 las pueda reconocer como blancos de muerte. Pero también resulta que las proteínas tienen en su secuencia de aminoácidos unas secuencias especiales que se llaman cajas de muerte, cajas de degradación o degrones. Aquí tienen ustedes el nombre. ¿Dónde está? Cajas de degradación o de muerte o degrones. Esas cajas de muerte son secuencias de aminoácidos, son hidrofóbicos, de modo que cuando la proteína está correctamente plegada, esas cajas de muerte están ocultas, están enmascaradas y no pueden ser reconocidas por las ubiquitin ligasas E3. Pero es que si la proteína está mal plegada, ¿qué pasará con esas cajas de muerte? Van a quedar expuestas, van a ser desenmascaradas, y eso es lo que ustedes están mirando aquí, ¿sí? Entonces, en una proteína que está mal plegada, la caja de muerte va a quedar expuesta y va a poder ser reconocida por las ubiquitin ligasas E3. También hay otras situaciones diferentes a la fosforilación
que hace que la proteína que va a ser degradada pueda ser reconocida por las ubiquitinligasas E3. Fíjense que aquí, por ejemplo, esta proteína, su caja de muerte estaba enmascarada por una subunidad proteica. Entonces, al retirarse, al disociarse, queda la caja de muerte expuesta. Otra situación consiste en que se pueden crear sitios N-terminales desestabilizantes, como por ejemplo en este caso, porque se retiró, se disoció esta subunidad que teníamos aquí, y resulta que aquí este enlace correspondía a un N, entonces se crea un sitio N-terminal desestabilizante que hace que esta caja de muerte pueda ser reconocida por las enzimas E3 ubiquitinligasas. En todo caso, el resultado va a ser el mismo. El resultado va a ser que las ubiquitinligasas van a reconocer a la proteína que van a ser degradada. ¿Y qué va a pasar con ellas? A ver, el señor de la camisa de rayas rojas y azules. No voy a repetir la pregunta, usted debería estar atento. Estaba dormido, ¿cierto? Ay, qué oso. Bueno, siguiente, por favor. Aquí tenemos la recapitulación, o sea, todo el proceso integrado, sí señor. Porque a partir, o sea, si se tienen estas medidas como de control para la degradación de las proteínas, ¿por qué se pueden colar proteínas que no estén mal pegadas? No sé. No, pues no, él se refiere a las proteínas normales. No sé, es más, mira, sobre estas son más las dudas que las certezas que existen. Hay muchas cosas que no se saben, ¿sí? Entonces, en esto se sigue investigando día a día. La investigación en este punto no se ha terminado. Lo que sí se sabe es que las ubiquitinas están al acecho, ahí al pie del retículo endoplásmico rugoso, listas para interactuar con cualquier proteína. Son como unos piratas, esas ubiquitinas ahí están listas para agarrar cualquier proteína. Lo que pasa es que mira, apenas la proteína sale del retículo endoplásmico, no solamente van a estar las ubiquitinas al acecho, sino que va a haber otro tipo de proteínas también listas ahí para interactuar con la proteína que acaba de salir del retículo. Por ejemplo, P53, las ubiquitinas pueden competir con MDM2, ¿sí? Esas MDM2 entonces lo que hacen es unirse a P53 y no van a dejar que se unan a otras proteínas. Ese es un sistema de competencia, diría yo. Tocaría profundizar un poco más sobre ese tema, pero realmente la causa exacta no se sabe. Bueno, aquí tienen ustedes integrado todo el proceso. ¿Qué tipo de enzima es esta? ¿Por qué se llama E1? Es la que primero actúa, ¿cierto? O sea, es la activadora de la ubiquitina. Entonces aquí tenemos el complejo ubiquitina E1. Este complejo ubiquitina E1 va a interactuar con E2, como ven ustedes aquí, y le va a transferir la ubiquitina para formar un complejo ubiquitina E2. A continuación, E2 queda en capacidad de reconocer a E3. Y cuando esto ocurre, E3 a su vez queda en capacidad de reconocer a la proteína que va a ser degradada. Y aquí es cuando van a ocurrir toda esa serie de situaciones que acabamos de mencionar en las dos diapositivas anteriores, o sea, los posibles cambios que puede sufrir E3, los posibles cambios que tiene que sufrir la proteína que va a ser degradada. La ubiquitina entonces es transferida desde E2 hasta la proteína, como ven ustedes aquí. Y después, a continuación, el proceso se puede repetir hasta cerca de 4 veces, de modo que la cadena poliubiquitinada por lo general tiene solamente 4 ubiquitinas. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora ustedes se van a dividir en grupos. Y en 15 minutos van a proponer una estrategia para resolver este problema, ¿sí? ¿Las ubiquitinas tienen un proceso de formación o de funcionamiento? Claro, son proteínas y tienen que ser sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso y también pueden ser degradadas también en el proteasoma.
cuando están viejas, cuando ya dejaron, cuando cumplieron su vida media también, ¿sí? ¿Cómo? Yo no te entiendo la pregunta. No. Lo único es que como va a estar unida por su lisina 48 a las otras ubiquitinas, pues entonces esa va a ser la única modificación que va a experimentar, no más. Cuando se unía la lisina 51, que tú nos decías que era 51 no. No, 43. 63. que era para reparación de... Sí. Ahí eso es otra vía. Eso es otra cosa totalmente diferente. Eso era para mostrarles a ustedes que la ubiquitina no solamente está involucrada en la degradación de proteínas, sino en la reparación del ADN, o sea, activa proteínas que van a participar en la reparación del ADN, participa en la regulación del código de Stonas, en endocitosis. Cuando participa en endocitosis hay marcación con una sola ubiquitina. Bueno, si ustedes quieren profundizar, pues pueden leer el artículo, y de todas maneras, pues ahí en el libro, en el de Cooper, eso está muy corto, pero hay fuentes bibliográficas que ustedes pueden consultar, fundamentalmente artículos y artículos sencillos como este que yo les mencioné. Bueno, entonces ustedes se van a dividir en grupos para proponer una estrategia que pueda, yo creo que más... doctora Carolina, yo creo que en grupos de A5, porque mira que el grupo es muy grande, para resolver este problema. Lo voy a leer, presten mucha atención, los que están dormidos se me despiertan, me hacen el favor. El factor de transcripción NF-kappa beta es un ejemplo de una proteína que está regulada por el sistema ubiquitin-proteasoma. ¿Qué ocurre bajo condiciones normales con este factor de transcripción NF-kappa beta? Este factor en condiciones normales está secuestrado en el citoplasma de la célula, o sea, no puede ingresar al núcleo, porque hay una proteína que se denomina el inhibidor de NF-kappa beta, o sea, I-kappa beta, que se une a ese factor de transcripción en el citoplasma y lo mantiene inactivo. ¿Sí? Pero cuando ese factor inhibidor es degradado, ¿sí? Ese factor inhibidor es degradado, NF-kappa beta va a quedar libre en el citoplasma y va a tener entera libertad para ir hasta el núcleo. Como es un factor de transcripción, allí a nivel del núcleo, ese factor de transcripción va a inducir la expresión de genes que tienen que ver con la proliferación celular y con la supervivencia de la célula. Estos genes de proliferación y de supervivencia celular están usualmente sobreexpresados en enfermedades como el cáncer. Por eso es que tenemos una multiplicación celular incontrolada en el cáncer. Pero fíjense que hay muchas vías de señalización que pueden activar a NF-kappa beta y lo consiguen debido a que pueden fosforilar al factor inhibidor, o sea, a I-kappa beta, lo que hace que este factor inhibidor sea ubiquitinado. Y entonces ustedes ya se pueden imaginar lo que le puede pasar a ese factor inhibidor. Bueno, en muchos tipos de cáncer, aquí tenemos un ejemplo, el mieloma, NF-kappa beta exhibe un alto grado de actividad, o sea, está libre para ingresar al núcleo e inducir la expresión de genes que conducen a hiperproliferación celular. Y por este motivo, este factor ha sido utilizado como blanco terapéutico en la terapia contra el cáncer, ¿cierto? Ahora la pregunta es, con base en el conocimiento que ustedes adquirieron, no solo en la clase de hoy, sino en lo que ustedes debieron haber leído, ¿no? Porque no está bien que ustedes vengan con la mente en blanco aquí a ver qué reciben del profesor. No, ustedes tienen que haber leído el tema. Con base en el conocimiento adquirido, ¿qué estrategia podrían proponer ustedes para impedir que NF-kappa beta induzca la expresión de los genes que tienen que ver con la proliferación y la supervivencia del cáncer? Entonces, ahí les queda la pregunta. Ustedes van a trabajar en grupos de 5
y al final hacemos una socialización de las ideas que tienen ustedes.